Jack Ma era el símbolo del sueño emprendedor en China, un profesor de inglés, sin contactos, sin capital y sin estudios en el extranjero, que creó uno de los imperios digitales más grandes del planeta, Alibaba. Su historia parecía escrita para inspirar a generaciones. Un hombre común que, a punta de persistencia y visión, venció al sistema, desafió las reglas del juego y redefinió el comercio electrónico global. Jack Ma no solo construyó una empresa, construyó una narrativa de éxito, de ingenio, de modernidad, una narrativa que colocaba a China como una superpotencia tecnológica, no por imposición estatal, sino gracias a la iniciativa privada. Pero un día simplemente desapareció, ni un mensaje, ni una excusa, ni una despedida, solo silencio. Y detrás de ese silencio, una sombra densa, imponente, ineludible, el Partido Comunista Chino. Lo que comenzó como una disputa técnica con reguladores, terminó en una maniobra política. Jack Ma no fue arrestado, ni exiliado, ni condenado públicamente. Fue algo peor, borrado del discurso político, neutralizado como símbolo reducido al silencio absoluto. En este episodio no vamos a contarte una historia de negocios, vamos a contarte una historia de poder, censura y control. Porque lo que le pasó a Jack Ma no fue un simple castigo corporativo, fue una advertencia cuidadosamente coreografiada. Una advertencia que resonó desde Shanghái hasta Silicon Valley, que dejó claro que en ciertos regímenes el éxito económico no es sinónimo de libertad, sino una amenaza latente al monopolio político. Una advertencia que nos obliga a preguntarnos quién tiene realmente el poder en una sociedad, el empresario que innova y crea riqueza o el Estado que puede aplastarlo con un decreto y desaparecerlo sin dar explicaciones. Hoy hablaremos del hombre que fue aplaudido por el mundo y luego silenciado por su propio país. Jack Ma no nació con privilegios, nació en 1964 en la ciudad de Hangzhou, en una China encerrada, empobrecida y profundamente traumatizada por la revolución cultural. Sus padres eran artistas del Pingtan, una forma tradicional de narración musical. Eso le dio cierta sensibilidad hacia el lenguaje, la expresión, la narración, pero no estabilidad económica. Desde joven, Jack Ma fue distinto, no era un genio de los números, no destacaba en ciencias ni en lógica. Lo suyo era la comunicación, la curiosidad, el pensamiento no convencional. Tenía un carácter inquieto, soñador, desafiante, pero el sistema educativo chino rígido y memorístico no estaba diseñado para personas como él. Fracasó en el examen de ingreso a la universidad, no una, sino 2 veces. Lo intentó una tercera y solo entonces logró entrar a la Universidad Normal de Hangzhou para estudiar inglés, mientras sus compañeros aspiraban a cargos burocráticos. Él se paraba en los hoteles de su ciudad para hablar con turistas y practicar el idioma. Lo hacía gratis, por gusto, por convicción. Durante 9 años se levantó a las 5 de la mañana para pedalear decenas de kilómetros solo para tener esas conversaciones. Era un joven que no aceptaba el no como respuesta. Fue rechazado por más de 30 empresas. Una de ellas fue KFC, donde de 24 aspirantes aceptaron a 23 y lo único que no contrataron fue a él. Pero Jack Ma no se quebraba, aprendía del rechazo, lo convertía en impulso. Cada negativa era una oportunidad de mejora. Jack Ma tenía algo que no se enseña en ninguna universidad, una fe inquebrantable en sí mismo y una obsesión por romper esquemas. Creía firmemente que el futuro de China no estaba en las fábricas, sino en la digitalización, en la conexión con el mundo, en usar la tecnología para empoderar a los pequeños negocios. Después de visitar por primera vez Estados Unidos en los años 90, descubrió algo revolucionario, Internet, y también algo igual de importante, que nadie había hecho una versión china de ese mercado global. Ahí, en ese vacío, vio una oportunidad. Regresó a China, decidió a crear algo grande. No tenía capital, no tenía conexiones con el poder, solo tenía una visión. En 1999 reunió a 18 socios en su apartamento y fundó Alibaba con $60,000.
Lo que comenzó como un pequeño portal B2B para conectar exportadores chinos con compradores extranjeros se convirtió en el núcleo de un ecosistema empresarial que incluía comercio electrónico, pagos digitales, inteligencia artificial, cloud computing, entretenimiento y más. Pero Jack Ma no era un típico CEO. No vestía trajes caros, no hablaba con tecnicismos, era carismático, teatral, con discursos llenos de metáforas y humor. Inspiraba, motivaba, enfrentaba los desafíos con la lógica de un maestro, no de un financiero. Nunca dejó de ser un profesor, solo que cambió las aulas por auditorios con miles de empleados y cámaras de todo el mundo. Su verdadera obsesión no era el dinero, era crear valor. Creía que la tecnología debía estar al servicio del pequeño empresario, del joven creativo, del soñador de provincias. Y por eso, cuando creó Ant Group, su idea era simple, pero disruptiva: sacar a los bancos estatales del centro del poder financiero y permitir que millones de personas pudieran acceder a crédito, seguros y pagos móviles sin pasar por los canales tradicionales. Ese fue su error. En China el éxito económico está permitido hasta que amenaza al monopolio político. A finales de los años 90, mientras Jack Ma reunía a 18 personas en su apartamento de Hangzhou para hablar de comercio digital, Shanghái era el corazón de otra transformación silenciosa pero radical, el laboratorio económico más ambicioso de China desde Deng Xiaoping. Después de décadas de aislamiento comunista, China estaba probando cómo hacer crecer su economía sin ceder el poder político. Y lo hacía utilizando ciudades específicas como zonas de prueba: Shenzhen para la manufactura, Shanghái para las finanzas. En 1990, el gobierno central había relanzado la bolsa de valores de Shanghái, que había sido cerrada desde la Revolución Comunista en 1949, y autorizó por primera vez la cotización de empresas estatales en un mercado de valores. En paralelo, comenzaron a florecer bancos comerciales semi-independientes, aseguradoras privadas y una tímida apertura a la inversión extranjera. Pero atención, nada en China es completamente libre. Esas reformas eran ensayos bajo vigilancia. Se permitía la competencia, pero bajo supervisión del partido. La idea era crecer, pero sin que nadie creciera más que el Estado. En ese contexto, Alibaba nace como una anomalía. No era una empresa estatal, no nació en Shanghái, el centro financiero, ni en Pekín, el centro político. Nació en Hangzhou, una ciudad secundaria, y mientras los grandes jugadores financieros hacían fila para recibir aprobación del regulador, Alibaba crecía de forma explosiva al margen del sistema bancario tradicional. Mientras Shanghái invertía en bancos, Jack Ma apostaba por internet. Mientras las autoridades exigían controles, él promovía agilidad. Y mientras la vieja guardia financiera veía a las fintech con desconfianza, Alibaba ya estaba ofreciendo microcréditos, billeteras digitales y soluciones para pagos móviles con Alipay sin pedir permiso. Ant Group, el brazo financiero de Alibaba, nació con una lógica revolucionaria. No necesitamos bancos para prestar dinero, necesitamos datos. Esa fue la gran ruptura. Mientras Shanghái era el epicentro de un capitalismo controlado, Jack Ma estaba construyendo algo paralelo, algo que parecía más Silicon Valley que Pekín, y lo hacía con éxito. En pocos años, se convirtió Alibaba en la plataforma dominante del comercio digital en Asia. Superó a Amazon en algunos indicadores. Fue la mayor IPO de la historia cuando salió a bolsa de valores en Nueva York en 2014, recaudando $25.000 millones. El mundo lo aplaudía, pero en los pasillos del partido empezaban a observarlo con incomodidad. Alibaba tenía más datos que muchos ministerios, Ant Group daba más créditos que algunos bancos estatales y Jack Ma hablaba más fuerte que muchos funcionarios del régimen. Su éxito no solamente era económico, era político, y en China eso se paga. En octubre de 2020, Jack Ma fue invitado a hablar en la cumbre del Bund en Shanghái. No era un evento menor, era el escenario más importante de las finanzas chinas, con la presencia de los principales reguladores del sistema, ministros del Partido Comunista, presidentes de los bancos estatales y académicos del modelo económico oficial. El ambiente era solemne, técnico, burocrático, pero Jack Ma decidió romper con el guión.
Con su estilo informal y provocador, se plantó ante toda la cúpula financiera del país y dijo lo impensable, que el sistema bancario chino era arcaico, que los bancos estatales se comportaban como casas de empeños, que los reguladores no entendían la tecnología ni la innovación y que Ant Group, su empresa de servicios financieros digitales, iba a cambiarlo todo. Sus palabras no fueron una crítica técnica, fueron un desafío político, porque en China las finanzas no son solo economía, son una extensión directa del poder del Estado. Y aquí hay que entender algo fundamental. China es una dictadura política con apertura económica limitada. Su sistema no es capitalista en el sentido clásico, es una economía de mercado con control estatal absoluto. El partido permite la innovación, la inversión y hasta el enriquecimiento, siempre que el poder último no sea cuestionado. Su lógica es clara, puedes hacer dinero, pero no puedes tener más poder que nosotros. Por eso el discurso de Jack Ma fue interpretado como una herejía. No solo puso en duda la competencia de los funcionarios, puso en evidencia que un solo empresario podía mover más crédito, más datos y más usuarios que cualquier banco estatal. Y lo hizo en el peor momento posible. Justo cuando Ant Group se preparaba para salir a bolsa con una valoración de $37.000 millones en lo que sería la mayor IPO de la historia mundial, el castigo fue inmediato. Solo 48 horas antes del debut en las bolsas de Shanghái y Hong Kong, el gobierno chino detuvo la salida a bolsa de Ant Group, con argumentos regulatorios ambiguos y contradictorios. Pero no fue una decisión técnica, fue una ejecución política. No se trataba de proteger al consumidor, se trataba de recordarle a Jack Ma y a todos los empresarios chinos que en China el techo del poder lo define el partido, no el mercado. Ese día no se frenó solo una IPO, ese día el gobierno chino dibujó con precisión los límites de la libertad económica. Puedes ser innovador, puedes ser millonario, puedes ser admirado por el mundo, pero no puedes olvidar quién manda. La cancelación repentina de la IPO de Ant Group tuvo consecuencias devastadoras. En cuestión de horas se esfumaron más de $70.000 millones en valor proyectado, afectando no solo a la empresa, sino también a los mercados financieros de Hong Kong y Shanghái. Inversionistas institucionales de todo el mundo, desde fondos soberanos hasta bancos de inversión, ya habían comprometido capital para participar en la oferta. Y muchos vieron con alarma cómo en un país donde el Estado puede anular una operación de esta magnitud con un simple decreto, el riesgo político superaba al riesgo de mercado. La imagen de China como una economía abierta a los negocios quedó golpeada, y para los mercados emergentes fue un recordatorio brutal. El crecimiento económico no garantiza estabilidad jurídica cuando el poder no tiene límites. Jack Ma no era un hombre de perfil bajo, siempre fue mediático, extrovertido, elocuente, daba conferencias por todo el mundo, hablaba en Davos, en Harvard, en las oficinas de Alibaba, hacía bromas, cantaba en eventos corporativos. Era una figura pública y le encantaba hacerlo, pero después del colapso de la IPO de Ant Group, desapareció sin explicación. Durante más de 3 meses no se le vio en ningún acto público, no publicó nada en redes sociales, no asistió a foros, no apareció en los medios, no hubo comunicados ni rumores oficiales, ni una sola imagen filtrada. Silencio total. En un país donde los empresarios no se enfrentan abiertamente al Partido Comunista sin consecuencias, la desaparición de Jack Ma no fue casual, fue un mensaje, un recordatorio de quién tiene el poder. Los medios internacionales comenzaron a especular, fue arrestado, estaba bajo detención domiciliaria, lo estaban reeducando. La prensa china, completamente controlada por el régimen, guardó silencio o replicó comunicados vagos, señalando que estaba descansando o dedicando a actividades filantrópicas, pero nadie daba pruebas. Y es aquí donde hay que ser muy claros. Jack Ma no fue una víctima de un secuestro tradicional ni de una eliminación física, fue una víctima de una táctica sofisticada del Partido Comunista, la invisibilización temporal, un mecanismo muy usado en China para disciplinar figuras públicas que se salen del libreto. Durante ese periodo, Ma probablemente fue llamado por altos funcionarios del gobierno, no para encarcelarlo, sino para alinearlo, para recordarle los límites, para exigirle lealtad al sistema que le permitió crecer, porque en China crecer demasiado no es un logro,
es un riesgo. Y cuando finalmente reapareció en enero de 2021, fue un evento educativo rural en una videollamada grabada sin ubicación precisa. Su tono era plano, su contenido neutro. No mencionó a Ant Group ni la IPO, ni a sus críticas pasadas. Su presencia fue más simbólica que real. Era una forma de decir, está vivo, pero ya no es el mismo. Desde entonces, Jack Ma ha permanecido en la sombra. Viajó a Japón, Tailandia, España. Algunos dicen que ha comenzado a enseñar, que vive en semi-retiro. Otros creen que fue forzado a ceder buena parte de su influencia dentro de Alibaba y Ant Group. Pero lo evidente es esto: ya no habla, ya no cuestiona, ya no inspira. Y eso viniendo de alguien como él, irreverente, energético, idealista, no es de casualidad. Es un acto de domesticación política. Y este tipo de desapariciones no son novedad en China. Ren Xiqian, un magnate inmobiliario que criticó al presidente Xi Jinping, fue condenado a 18 años de cárcel. Fan Bingbing, actriz de renombre mundial, desapareció durante meses por evasión fiscal hasta que reapareció pidiendo disculpas públicas. Incluso altos funcionarios del propio partido han sido desaparecidos mientras eran investigados por corrupción, una palabra que en China puede significar cualquier forma de deslealtad. Lo que le ocurrió a Jack Ma fue una jugada quirúrgica del Partido Comunista. No necesitaban destruirlo, solo recordarle quién manda, y lo hicieron con precisión, con silencio y con el peso total del poder detrás. Lo silenciaron sin cárcel, sin escándalo, pero con consecuencias claras. Y eso lo convierte en un símbolo aún más poderoso del tipo de sistema al que se enfrentó. Jack Ma no desapareció por accidente. Su silencio fue un mensaje, no para él, para todos, para los empresarios, para los innovadores, para los inversionistas, para cualquiera que alguna vez haya pensado que en China se puede llegar demasiado alto sin consecuencias, porque Jack Ma no era solo el hombre más rico de China, era un símbolo de ambición, de éxito, de pensamiento independiente, y eso en un régimen como el chino es peligroso. El Partido Comunista no puede permitirse que una sola figura, por carismática o querida que sea, eclipse el poder del Estado. Por eso, tras su desaparición, muchas otras empresas también fueron disciplinadas. Tencent enfrentó regulaciones severas, Didi fue expulsada del App Store, ByteDance fue forzada a reestructurarse. El mensaje era claro: puedes innovar, puedes crecer, pero nunca debes desafiar al poder. En una sociedad donde el gobierno decide quién habla, quién triunfa y quién desaparece, la libertad es solo un espejismo. Jack Ma no fue censurado por cometer un crimen, fue silenciado por algo mucho más subversivo, por tener una voz propia. Este episodio no es un ataque a China como nación, es una reflexión incómoda pero necesaria sobre lo que sucede cuando un Estado sin contrapesos ni libertades garantizadas puede derribar en horas lo que a un ciudadano le tomó décadas construir. Jack Ma levantó un imperio desde la nada, lo hizo con ingenio, esfuerzo y visión. Pero no bastó, porque en sistemas autoritarios el éxito no se premia, se vigila. Podemos y debemos criticar los excesos del capitalismo occidental, la desigualdad, los monopolios, los abusos corporativos, pero incluso con todos sus fallos, en las democracias aún existe una barrera que protege a quienes disienten, a quienes arriesgan, a quienes piensan diferente. Sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin derecho a la crítica, no hay innovación real, no hay progreso auténtico, solo obediencia, solo miedo, solo silencio. Y ese es quizás el mensaje más inquietante detrás de la historia de Jack Ma, que el precio de hablar puede ser el exilio, la desaparición o el olvido, y que si no defendemos esas libertades hoy, puede que mañana incluso en Occidente también empiecen a ser un lujo que no todos puedan permitirse. ¿Cuánto vale nuestra libertad si debemos pedir permiso para ejercerla? ¿Y si el silencio no es una opción, pero hablar tampoco? Gracias por escuchar al inversionista moderno. Si esta historia te dejó pensando, si te removió algo dentro o simplemente aprendiste algo nuevo, suscríbete a mi canal en YouTube. Estamos cada vez más cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Y con tu apoyo vamos a seguir contando historias que los grandes medios prefieren callar. Porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de poder, de libertad y del precio de atreverse a pensar diferente. Hasta el próximo episodio, inversores.